Familia lingüística indoeuropea en la formación del español. Tenemos claro que el latín es la lengua madre del español y como si fuera un árbol, la lengua indoeuropea surge en varias ramas que vamos viendo. Una de ellas es anatolio, otra de ellas es greco, balto y celto. Dentro de ellas vienen incluidas algunas más. El concepto de familia lingüística nos sirve para entender cómo es que nos resulta más sencillo adquirir como segunda lengua un idioma como francés o italiano, que son lenguas hermanas del español, que una lengua como el inglés, que aunque pertenece a la misma familia, es algo así como una prima lejana del español. Clasificación de las lenguas: genealógica, geográfica y morfológica. Clasificación genealógica son lenguas con rasgos comunes que poseen un mismo origen. Se agrupan a las lenguas en familias, pero la importancia recae en la lengua madre y los cambios que han sufrido las lenguas derivadas. Por ejemplo, en español se pronuncia hilo. En portugués se escribe fio. En francés se escribe fil. En catalán se escribe igual fil. Y en italiano igualmente filo. clasificación geográfica. Esta clasificación indica que toda lengua es un hecho social realizado por grupos de personas que viven en territorios específicos. Si esa lengua se habla en lugares aislados, tienden a desaparecer. Principales objetivos. Tienden a mostrar los grupos que por su dominio económico imponen en su lengua. Observar cómo movimientos migratorios afectan a las lenguas y por último preservar lenguas en peligro de extinción. Clasificación morfológica. Clasificación morfológica consiste en revisar la forma o estructura de la lengua. Se divide en 3 puntos, que el primero es monosilábica. Dentro de ella vienen raíces que no varían, no se conjugan y son una sola sílaba. La segunda es aglutinantes, donde se agrupan 2 o más palabras y van creando una palabra frase. La tercera es flexión o flexivas, que son palabras que constan de una raíz y se añaden elementos como género, número, modo, etc. Dentro de flexión vienen 2, que una sería la flexiva sintética. Dentro de ella se van considerando una morfema, que es un sufijo o un prefijo, y una raíz, y van incluidas en el latín y el griego. La segunda serían analíticos, que dentro de ese vienen artículos y preposiciones, y son en el español, en el italiano, francés, inglés y romano. El origen del latín surge en el siglo VIII a.C. en una ciudad llamada Lacio, ubicada actualmente en Italia. Primero fue considerado un dialecto y poco a poco se fue extendiendo. Derivados del latín son francés, rumano, catalán, italiano y portugués. Se divide en 2 puntos: culto, escrito, y vulgar, hablado. El culto o escrito es un poco más oficial, fue escrito por poetas y filósofos que seguían las normas gramaticales a la perfección. El vulgar o hablado es usado en puntos cotidianos, coloquial y familiar. Es de más uso espontáneo de la lengua innovaciones, y de ese fue donde se desarrolló el español. Los elementos latinos del español. Tenemos entendido que el latín nos heredó muchos aspectos para el español y son muy importantes. El primero de ellos se clasifica en artículos y preposiciones. Los artículos se dividen en 2 puntos. El primero sería determinados
y el segundo, indeterminados. Dentro de ellos, los determinados queda entendido cuando vas a señalar algo que tienes claro, que vendrían siendo el, la, los, las. Y en indeterminados es cuando no sabes a qué objeto te estás refiriendo, que vendrían siendo un, una, unos y unas. Ok, en las preposiciones son palabras que se emplean en formación de oraciones y van rigiendo a otras nuevas palabras. Por ejemplo, se van clasificando en a, ante, después, bajo, contra, y dentro de todas ellas se clasifican en de tiempo, lugar, causa y finalidad, que queda muy claro entendido. El segundo es cambios de pronunciación. Conlleva un proceso que se llama desdrujulización. Por ejemplo, en la lengua española denominan las palabras graves o llanas, aunque en latín culto casi todas las palabras eran esdrújulas. El tercero es las vocales. En el latín culto eran 10 vocales, tenían signos arriba. Por ejemplo, A, E, I, O y U. De ahí evolucionaron en vocales actuales. El 4 es acentuación. Todos conocemos el latín vulgar, que es ya una lengua acentual. El 5 es alfabeto. El idioma español adoptó el abecedario latino con 25 letras. Solo añadió las letras CH, W, N y L. El número 6, sufijos y prefijos, es una herencia directa y muy importante del latín, que entendemos que son morfemas para la creación de nuevas palabras.